Dime que lo grabaste. Hoy estamos filmando desde Hopengarten, una localidad a 30 minutos en coche al este de Berlín. Estamos aquí con Mario y con Christian, nuestros amigos, y son también los creadores de esta belleza de coche, un coche que tiene más curvas que una botella de Coca-Cola. Estamos hablando de un coche basado en el famoso coche deportivo de Mercedes de los años 50. Además de esto, ya os habréis dado cuenta, el interior pertenece a un SLK, pero no solo el interior, el chasis, el motor y todo el interior del coche está basado en un SLK. Así que nada, preguntémosle a Mario, ¿qué te inspiró para crear este coche y juntar dos conceptos, un SLK y el diseño similar a un coche de los años 50 de carreras de Mercedes? Unser Ansinnen war eigentlich, unsere Rennsportzeit aufzuarbeiten und zu verknüpfen. Dadurch, dass ich ja 2008 einen Unfall hatte und kein Rennen mehr fahren durfte im Motorboot-Rennsport, war irgendwie die Idee, irgendwie anders neu kreativ zu werden. Trotz Krankheit und Berentung, und wir haben uns dann zu Hause entschieden, ob wir nicht vielleicht die 15 Jahre, da wir ja Oldtimer mögen im Prinzip, ne, dass wir diese 15 Jahre Rennsport-Ära aufleben lassen und die versuchen in die heutige moderne Zeit zu interpretieren. In einer ganz eigenen Linie, mit alten Formen des Rennwagens, ne, wieder neu aufleben zu lassen, als Renovatio SL. Danke. Bueno, Mario, ¿qué conocimientos tenías tú antes de empezar a hacer este coche y qué conocimientos tuviste que adquirir durante el tiempo que estuviste trabajando en este coche? Also die Kenntnisse sind eigentlich begrenzt gewesen auf den Motorsport, ne? Also wir hatten, oder ich hatte mir ein gewisses Wissen mit angeeignet von meinem Vater durch den Bootsbau, was mein Vater gemacht hat, Rennboote bauen eben und konstruieren. Und ich habe dafür eben passend die Verkleidungen mit designt und hergestellt, also den Kunststoffpart übernommen. Und das war halt so eine Sache, weshalb eben gerade auch diese Nummer eben für uns interessant wurde, das eben nicht im Metall zu machen, sondern eben mit den Fachkenntnissen, die wir aus dem Rennsport eben hatten, ne? Was natürlich angeeignet werden musste, für mich ist auf jeden Fall an neuen Sachen, das eben erstmal zeichnerisch auch darzustellen, was in meinem Kopf halt ist an Ideen. Und was wir auch lernen mussten, ist Geduld. Geduld. Alles entwickelt sich so systematisch Stück für Stück, ne, und lässt sich halt nicht so von jetzt auf gleich einfach was umsetzen. Du kannst nicht losgehen, du kannst irgendwas kaufen im Laden oder so, sondern du musst dir vorab erstmal ein paar Gedanken dazu machen. Dann kaufst du ein paar Teile, wo du der Meinung bist, die könnten passen. Das könnte man vielleicht miteinander in Verbindung bringen und verknüpfen. Und dann stellst du beim Bauen wieder fest, nee, das geht alles gar nicht, ne, und dann überlegst du wieder, ja, was können wir anders machen, ne? Wo holen wir das jetzt wieder her, oder können wir irgendwo was anderes herstellen dafür? Bueno, Mario, ahora hay una pregunta que nos va a ayudar a todos los que somos soñadores y queremos meternos en un proyecto como el tuyo, de poder fabricar algo así como esto. Entonces, bueno, la pregunta es fácil. ¿Cuánto tiempo te llevó y cuánto costó hacer esta belleza? Dinos. Ja. Das ganze Projekt hat insgesamt 5 Jahre gedauert. 5 Jahre, derweil mit den fertigen Modellen und alles, was wir im Vorfeld zu tun hatten,
der Bau des Autos insgesamt 2 Jahre gedauert hat. Also wir haben 3.600 Stunden investiert Oh, okay. und knapp 100.000 Euro Okay, wow. an Kleinteilen. Also das ist da in das Auto schon noch reingeflossen. Ja, Ja. ohne Leder und ohne Lackieren. Ok, one. Wow. Bueno, ya sabéis, no está fácil la cosa, pero podéis seguir soñando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere embarcarse en un proyecto como este? Don't do it. Don't do it, ja. No, also was du brauchst ist, also du brauchst eine gute Familie, die das mitmacht, die ganze Aktion. Ne? Und viel Zeit, Geld und wenig arbeiten, damit du viel Zeit dafür hast. Ne? Und ja, ich würde es trotzdem nicht nochmal machen. Also da sind wir uns eigentlich einig. ¿Qué mensaje te gustaría compartir, Mario? Man muss Vision haben. Man soll Vision haben und man soll versuchen, diese Vision umzusetzen in die Realität. Man soll keine Angst vor irgendwas haben, sondern einfach anfangen, einfach ohne Scheu Dinge ins Leben zu rufen, irgendwo, wo man vorher gar nicht wusste, dass man das auch kann. Ja. Und ich kann nur jedem den Rat geben, der sich so eine oder ähnliche Aufgaben stellt, einfach wirklich beißen, aber nicht aufhören. Immer wieder wirklich. Glaub an deine Träume und mach. Bueno, el Renovatio está hecho de fibra de vidrio. Es una única pieza. Todo el chasis del coche está hecho en una única pieza en fibra de vidrio. Esto se agradece también al conocimiento que tienen ellos en la fabricación de botes de carrera. No es fácil hacer un chasis como este, una carrocería como esta, perdón. Otro detalle, está hecho con partes de distintos coches, muchos de ellos. Voy a enseñaros algunos de ellos. Mario nos va a explicar de qué coche viene cada pieza. Por ejemplo, Mario, ¿de dónde vienen las luces del Renovatio? Das ist das ist eine Nachrüstung, ne? Für die G-Klasse von Mercedes, für die aktuelle, in BLED. Ok. ¿Y esta de aquí? Das haben wir von der Firma Heller, das sind Retro für Oldtimer Retro Blinkleuchten. Ok. In LED-Ausführung. LED. ¿De qué coche viene esto, Mario? Die sind von Mini Cooper. Mini Cooper. Greetings from England. ¿Y esto? La parte Ja, Lada. Lada. Lada Niva. Lada Niva. Otro coche más. Este detalle, Simón, vete para acá para que lo veamos. Harley Davidson. Harley Davidson. Le han puesto un tapón de la gasolina de Harley Davidson. Miren qué chulada. Drehen. Ah. Tapón de la gasolina de Harley Davidson. Bueno, ahora lo cierro. Más para acá atrás, Mario. Ja, ¿De qué coche viene esto? es ein Old Beetle. Esto viene de un Volkswagen Escarabajo. El cierre del maletero, ¿vale? Volkswagen Escarabajo. Esta parte, esta luz de aquí abajo. ¿De qué Ja, coche da es? haben wir die Multifunktionsleuchte vom Porsche Cayman. Del Porsche Cayman. Os digo, este coche es el tiempo que hay que invertir para poder poner todas estas piezas juntas es la locura. Otras cosas interesantes de este coche, por ejemplo, las piezas en metal creadas a mano por Mario y Cristian, que es su padre. El cierre diseñado a mano por ellos dos también. Cantidad de piezas enormes y una cantidad de trabajo, bueno, horas y horas y horas y horas de trabajo, pero cuando estás aquí lo ves en persona, es increíble, es un trabajo grandioso, una preciosidad de coche.
Bueno, el Renovatio sigue con su motor original del SLK, un motor de 4 cilindros y 200 caballos de potencia. Créeme, es suficiente para empujar este carro y te da una sensación deportiva muy adecuada, también porque el coche es muy bajo y muy ancho. Tú dirías, bueno, un motor de 4 cilindros en línea de pronto no es lo más atractivo para un coche deportivo, pero escucha esto. ¿Qué tal te parece? Sonido brutal, ¿no? Bueno, lo más gracioso de todo esto es que el sonido no viene del motor, es un sonido artificial producido por unos altavoces ubicados detrás de las ruedas traseras. Este es un sistema Max House, que la verdad que, bueno, muchas marcas lo tienen ya, pero bueno, da una sensación de deportividad, te explota la cabeza el sonido de esto, es genial. ¿Qué tal, ah? Brutal. It's a Mercedes 2.3 liter. 2.3 liters, I can hear sometimes that is the compressor when I accelerate. Yeah, it's a you can hear it. 2.3 liter supercharger. Yeah. Supercharged. Yeah. Oh. You hear it? Yeah. Wheel. This is the supercharger, yeah. Yeah. Bueno, este es el primer vídeo de Joyas del Motor y en gran parte la culpa de que yo esté aquí hoy filmando esto es de Mario y de Cristian. Los conocí el año pasado en una feria de coches y conocí su historia. Mario tuvo un accidente en un bote de carreras y bueno, su vida cambió. Se tuvo que adaptar a una nueva vida, tuvo que dejar su trabajo y con el tiempo se quiso emplear, se quiso ocupar, quiso tener su cabeza ocupada. De allí nació el proyecto de Renovatio. Mario lo logró, le costó mucho trabajo, llevó mucho tiempo, pero al final sí que logró, bueno, conseguir un sueño. Este es un sueño que tiene él y que tendríamos muchos, creo que ustedes también. Así que me motivó a mí a perseguir mi sueño, que era trabajar con coches. Bueno, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerle a Mario y a Cristian por habernos enseñado este bellezón, una verdadera joya. Y bueno, ya sabes, no olvides darle un like, hacer tus comentarios y suscribirte al canal. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como esta. Así que ya sabes, te veo en el próximo Joyas del Motor. Bleibt dran und guckt euch weiter tolle Videos an. Por favor, dime que lo grabaste, cabrón.